Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la porción Jucat. Jucat, una porción bien interesante. No trae muchos mandamientos, pero trae mucha enseñanza. Y algo que debemos de entender, Jucat es como un estatuto, que no lo podemos entender, no es necesario entenderlo, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Ni Salomón dice que ni con toda su sabiduría podía comprender lo que era el jucat, lo que era el degollamiento de la vaca roja. Aún el hombre más sabio no podía entender exactamente por qué Hashem lo pedía de esa forma, pero lo hacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un jucat? ¿Qué es un estatuto? Si podemos desarrollar un poquito qué quiere decir el jucat. No quiere decir que vamos a ser más sabios que Salomón y poder entender las cosas, sino que podemos entender por qué se hacen, por qué se desarrollan. ¿Sí? Vamos a iniciar con la oración. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch et Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch et Adonai, noten haTorah. Amén. Muy bien. Hay unos mandamientos. Uno de los mandamientos es el precepto de la vaca roja, el jucat de la vaca roja. Vamos a desarrollarlo. El precepto de la impureza ritual por un muerto. Si toca un muerto, ¿cuánto tiempo según la Torah tú permanecías impuro? 7 días. Pero tenías que hacer algo antes de los 7 días. Purificarte al tercer día para que al séptimo pudiera ser limpio, ¿verdad? Ok, hay que entender eso. Entonces, el precepto del agua lustral, que es el agua de la ceniza de la vaca roja, que ya contamina a un hombre ritualmente puro y purifica solamente a uno contaminado por un muerto. Es algo complejo, ¿no? El que está en el proceso de la vaca roja se impurifica para poder purificar a un hombre que está contaminado. Entonces es algo complejo de entender por qué Hashem, a alguien que está completamente puro, hace que se impurifique. ¿Sí? Vamos a entender ahí varias cositas. Vamos a entender que cuando se escribió, ¿cómo esperas un Mesías? ¿Cómo esperas un ritual, algo que alguien que se tenga que impurificar para hacer que otro se purifique? ¿Sí? Y tiene que ver con muerto. Tiene que tocar algo que murió. Entonces, sí podemos entender un poquito el ritual de Yeshua, pero vamos a entender un poquito más allá. ¿Sí? Dentro de la Torah, siempre. Esto es algo científico. Cuando hay una teoría es considerada una teoría, pero no se convierte en un hecho científico. Dice, una teoría científica se convierte en un hecho científico a través de un proceso riguroso de comprobación, confirmación, mediante la experimentación y la observación repetida. ¿Sí? Entonces quiere decir que la teoría y un hecho hay una diferencia. Algo puede ser teoría. Cuando leemos la Torá, cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos tener un verso, ok, esto es mi teoría, pero tiene que ser un hecho. ¿Cómo va a ser un hecho? Tú tienes que tener una observación repetida, algo que se está repitiendo constantemente, ya tú puedes transformarlo a un hecho. Si en el Nuevo Testamento vemos algo que, ok, tengo este entendimiento, pero solamente un versículo y de ahí hago un hecho, estoy en problemas. Estoy dando mi interpretación porque no evalué que varios versículos hablen de lo mismo, varias cosas se hayan repetido para poder llegar a un hecho. ¿Sí? Mateo 26, 17. Mateo 26. Eso ya lo hemos visto muchas veces. 26, 17.
¿Todos lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Yo sé que tienen varias versiones y vamos a leer varias versiones. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer? Primero, vamos a leer varios. Yo sé que hay varias versiones. Español, inglés, inglés, español. Ok. ¿Eso está bien escrito? Ok. Pero era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Empezamos con panes sin levadura o empezamos con Pascua? En esa dice diferente. ¿Sí? Pero en las versiones que tenemos, en la tuya, ¿qué dice? ¿Antes? Ok. Esa versión, si viene bien, nada más que la K2 tiene algunos números que cambian, pero esa está correcta. ¿Otra versión? Ok. No puede existir el primer día, porque ya se está brincando la Pascua si es primer día de panes sin levadura. Entonces, si eso lo llevamos a lo que hemos aprendido de la Torah, podemos entender que está mal escrito o hay una mala traducción de alguna palabra. ¿Sí? El que lo tradujo tal vez no entendía la Torah o no le importó mucho la Torah, sino hizo una transliteración más o menos del que él pensaba la palabra. La palabra, la primera palabra de primer es la palabra protos en griego, protos. Y la palabra protos puede ser en el principio o antes, ¿sí? Puede ser, viene la palabra before, antes. Y si en lugar de primer día le pones antes, ¿cómo diría? Ujú. Eso hace sentido, ¿no? Antes de la fiesta de los panes sin levadura, donde quieres que celebremos la Pascua. O sea, se estaban tiempo atrás preparando para la Pascua y luego la fiesta sin panes sin levadura. Entonces, muchas de las palabras que tenemos en el Nuevo Testamento puede ser una mala traducción y a veces podemos interpretarla de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, por eso se dice la teoría científica se convierte en un hecho científico cuando ya tienes varias cosas, ya tienes una observación repetida, que la fiesta de panes y levadura es después de Pascua, todo el Antiguo Testamento, toda la Torah te lo menciona así, entonces tú lo puedes hacer un hecho científico que así se repite. Repetición, repetición. ¿Sí? Siempre, siempre va a haber repetición. Entonces, esto es algo lo que a mí me ha ayudado a entender un poquito más. ¿Sí? No se trata de si tenemos diferentes puntos de opinión, de verdad, no se trata de eso, sino de complementarnos a llegar a un entendimiento mayor, ¿sí? Porque tenemos una traducción y tenemos en esa traducción lo que piensan las personas. Puede ser una interpretación de ellos o una traducción completamente, ¿sí? Ahora, no quiere decir que lo hizo mal. La palabra proto significa principio, primero, lo hizo bien. Pero si no tienes el contexto, lo vas a hacer no con la forma correcta. Algo por lo que lloraron los sabios de, de Jerusalén cuando lo tradujeron al griego. Cuando la Torah la tradujeron al griego, dice que lloraron. Aún y cuando los 70 sabios habían hecho la traducción casi perfecta, porque ellos sabían griego y sabían hebreo y arameo. Hicieron la traducción casi perfecta. Entonces, ¿por qué lloraron? Lo que lloraron es que se quitaron la riqueza del hebreo al traducirlo. El poder tener ese contexto completo de la palabra al traducirlo. Y se pierde mucho, se pierde mucho. Igual,
del griego al latín, del latín al español, pierdes mucho. Y entendemos que hay un español antes de este español que conocemos. Si lees una traducción más vieja del español, muchas palabras no las entiendes, son palabras en desuso. ¿Sí? Entonces, esto, repetición. Si no tenemos algo que lo entendamos bien, búscalo, búscalo. Ahí en la Torah tiene que venir algo. ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces, dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Sí? Ni yugo, ni, ¿qué le falta? Ningún defecto. ¿Sí? Ni yugo, ni una cosa que pudiera tener, tendría que ser perfecta. ¿Sí? Entonces, si este es algo que tiene una similitud con Mashiach, él no podía torcer ningún mandamiento. Tenía que ser perfecto. Si torcía un mandamiento, hay que ver si realmente está torciendo un mandamiento o yo lo estoy interpretando mal. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer la Torah y poder evaluar qué es un Mesías, cuál es la función del Mesías. Si tenemos la evaluación de la Torah, lo conocemos, lo analizamos y vemos el Nuevo Testamento en base a lo que ya está establecido, podemos saber si él cometió un error o no. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia. Otra cosa, que no tenga ningún yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Para qué le sirve el yugo a las bestias? Cargan, pero ese yugo tú lo pones a trabajar en cierta dirección. ¿Sí? Tú le vas a dar una dirección a él. Entonces, al decir que él no tenía yugo, quiere decir que no trabajaba por ninguna denominación, ninguna clase, ninguna escuela, tal vez una escuela diferente. Tal vez mencionó por el camino, me lo mencionaron que eran los primeros, los que entendieron de Mashiach, eran los del camino. Una doctrina, ¿sí? Ahí vemos diferentes escuelas. Ahora, no quiere decir que las escuelas estaban tampoco mal, pero no dieras el entendimiento a las escuelas. Las escuelas tenían su celo por la Torá. Todas las escuelas del primer siglo mostraban un celo por la Torá, pero era tanto el celo por la Torá que olvidaban el amor al hermano. Celo por lo que yo tengo de entendimiento, ese era mi celo. Ahora, ¿por qué tenemos tantas divisiones hoy en día? Porque la gente tiene un entendimiento y lo cela tanto que no le importa si el hermano se va a un lado. Cuando la Torah no te habla de eso. Puedes tener ese entendimiento y te haces a un lado. Tenemos 30 y 40 y tantas mil denominaciones. ¿Por qué? Por ese celo. Por ese celo. Porque no, es que si no se hace, debe ser así. Cuando si nos uniéramos a buscar realmente qué es lo que dice Hashem, sería diferente. ¿Sí? Entonces, Jucat. Jucat. La raíz de Jucat es Het Kaf Kaf. O Kuf Kuf. Het Kuf Kuf. Palabras como Kok, que es grabar en piedra. Algo que está grabado en piedra. ¿Qué sería en la antigüedad que algo estuviera grabado en piedra? Vámonos a la antigüedad, porque los mandamientos son labrados en piedra. ¿Sí? ¿Y por qué en una libreta, no en un libro? Porque no existían. No existían. Si vemos la época primitiva, donde grababan, donde ves, la gente decía, escribía en piedra en las cuevas y ven, oh, wow, la escritura de antigua y en piedra. ¿Sí? Los mandamientos están en piedra. Entonces los mandamientos representan un jucat o algo que tienes que hacer. No importa si lo conoces o no, tienes que hacerlo.
¿Sí? Juca, palabra juca también tiene la misma raíz y juca es constitución. ¿Todos conocen la Constitución de Estados Unidos? ¿Todos los mandamientos que vienen ahí? ¿Todos? ¿No? Pero ¿qué pasa si quiebras uno de esos? Lo conozcas o no lo conozcas, tú tienes que realizarlo. Tienes que respetar. ¿Sí? Si yo no sabía que pasarme en rojo podía provocar un accidente, no importa si tú no lo sabías, la ley así está. Lejoquec, legislar. Legislar también. Legislar de acuerdo a cuál. A la ley. Entonces, Jucat viene siendo, no sé si lo entiendas o no, pero tienes que hacerlo. Sí o sí. Es fácil, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que Jucat, Salomón no lo pudo entender, si nosotros no lo podemos entender, pero hazlo. Es un estatuto. Sí, son de esos mandamientos que por más que le mastiques, a veces puedes hacer muchos debates, pero si Hashem lo estableció, hazlo. Entendemos que es un Jucat, porque hay varias leyes que son Jucat. Ok. Esta palabra la conocemos, ¿verdad? Yud, Hei, Bab, Hei. Pero también tiene, depende cómo lo pongan las vocales, tú puedes decir otras palabras. Yehabe es él constituirá. Yehubé, él será constituido. Entonces, si él es el que va a legislar o a constituir o darnos la constitución, en un punto él va a establecer de nuevo las leyes de este mundo. ¿Cómo podemos saber si este mundo está cambiando las leyes? ¿Qué fue lo que cambió en el Edén? Una vez que bajaron, descendieron o perdieron su espiritualidad, su luz, ¿qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva? Miedo, cuando Hashem les habló, vergüenza de verse desnudos, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo podemos saber si al final de los días se está transgrediendo esa mismo que en un principio tuvieron vergüenza? Vamos viendo cómo el mundo va perdiendo cada vez más la vergüenza y no le importa el verse desnudos. El mundo va tendiendo para allá. Y pierden ese miedo o pierden esa vergüenza, andar con menos ropa cada vez. Y el mundo ya lo empieza a ver normal. Y entonces tú empiezas a ver, ok, si eso fue lo que cayó cuando el hombre vino en pecado, si eso no fue lo que vino, entonces, ¿qué es lo que debe sentir el hombre? Vergüenza de poder no estar cerca de Hashem, de que no te acerca a Hashem, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo. Vamos a ver cómo Hashem está haciendo una restauración con con el Jucat, con la vaca, es una restauración. ¿Qué es esa restauración? Dice, y la daréis a Eleazar, sacerdote. ¿Quién era Eleazar? Hijo de Aarón. Muy bien. Y él sacará fuera el campamento y la hará degollar en presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con el dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Importante, 7 veces. Entonces, la palabra shahat es degüello. Ese es el degüello de la vaca, es degollar. La palabra shahat comparte los mismos números que hadashah, nueva. Shahat, Shin 300, Het 8, Tet 9, 317. 8, 12, 312 más 5, 317. Y Misra es como una semilla, pero será es la semilla. Cuando le dices de tu semilla, será, pero Misra es cuando estás hablando de una semilla que ya fue plantada. O sea, si quieres tener unas flores,
Tienes estas flores porque durante 8 meses tú sembraste una semilla, o sea, tú pusiste en Misra. O sea, una semilla que ya fue plantada, algo que ya estuvo plantado, hablas de esa semilla. No una semilla que apenas vas a plantar, sino una semilla que ya fue incrustada en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos habla el degüello? ¿Será una vaca antigua? ¿Serán las cenizas de una vaca antigua o será una vaca nueva? Ha habido 9 novillas, 9 vacas. Desde Moshe se han contado 9. Se han contado 9 vacas, entonces, si es algo que se repite constantemente, podemos tomar que es una teoría lo de la vaca o es un hecho lo de la vaca. Si son patrones repetitivos que han pasado otra vez, es un hecho que va a suceder. ¿Por qué? Porque ha sucedido. Y siempre que sucede, hay una purificación para el hombre. ¿De qué lo salva el hombre? De la muerte. Poderse librar porque tocó un muerto. ¿Sí? Bueno, no es que no estemos en el panteón, agarrando muertos, cadáveres, pero la paga del pecado es, pecaron Adán y Eva, fueron destinados a la muerte. Entonces todos tenemos esa vida y muerte. Desde que nacemos tenemos destinados un día para morir. Entonces necesitamos algo que nos limpie para poder tener vida, que nos purifique. ¿Tiene sentido? ¿Ok? Esto viene en el para 3.35. Son las 9 vacas. Shimón el justo hizo de 3 y 4, a las 5 y 6 Johanán, y Ismael, hijo de Piavi, la 9. Entonces, si la 10, que en un punto de la historia nunca se habían tenido vacas, estamos hablando que este punto son más de 2000 años sin vacas, pero más de 2000 años sin el azul tejelet, más de 2000 años sin la semola de los panes. Y hoy ha vuelto, hoy está de nuevo. Entonces, hay algo que está pasando, porque eso está volviendo, porque no ponemos atención a lo que viene. De las vacas que estaban, ninguna fue calificada. Pero la historia nos cuenta algo interesante. No es el primero, sino el segundo. Y ahorita lo que están haciendo con las vacas es reproducirlas. Y si la historia siempre nos ha marcado que no es el primero, sino el segundo, tal vez, la que sigue. ¿Sí? Sería la número 10. ¿Qué representa el 10? La mano derecha. En el hebreo representa una mano derecha. ¿Abierta o cerrada? Una mano cerrada. ¿Sí? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Hashem iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Intervino. ¿Por cuántos hombres empezó la intervención? 50, 45, 40, 30, 20, llegó a 10. ¿Por qué no lo hizo por menos de 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 5? Pero ¿por qué no dijo Hashem, si hay 5 justos ahí, o si hay 4, o si hay 2, ¿por qué no decidió intervenir una vez más a Abraham por su familia? Venía destrucción. Ya había un antecedente de una destrucción en la tierra. ¿Cuántos se salvaron esa vez? 8. ¿Sí? O sea, por 8 justos, Hashem no salvó la tierra. Lo que estaba haciendo Abraham sabía que, no sé qué, de aquí para abajo ya no hay. Ya no hay más que hacer.
8 justos, hubo juicio, salvaron a los justos, pero el juicio se decretó. Y cuando venía juicio sobre esa ciudad, 10. Y Hashem dijo, si hay 10 justos, vamos. Perdona la tierra por 10. Pero no había ni 10. Salieron 3 de ahí. 4 y uno ahí se quedó. Entonces, ¿qué representa el 10? El 10 es importante si vemos que eso, Abraham intervino hasta 10. Y la vaca que sigue será la número 10. Siempre que hay un minyan, que hay para hacer una oración de la midá, en Israel siempre se juntan mínimo 10 varones, un minyan que se le llama, y andan buscando minyan, se juntan 10 y ahora sí pueden hacer la oración. Nunca se juntan menos de 10. Yud Kei Vav Kei, la primera letra, es una Yud. Yehudá, Yehudá, la primera letra, Yud. Israel, la primera letra es una Yud también. ¿Qué hay detrás de la Yud? La Yud representa una humildad. Representa ser humilde. ¿Por qué? Porque la Yud es la más pequeña de todas las letras. Es la más pequeña. De todas las letras, en hebreo, la Yud representa la más pequeña, representa la humildad. ¿Cómo es el pueblo de Yehudá ahorita? ¿Grande? Pequeño. ¿Cómo es el pueblo realmente ahorita? ¿Cómo es el pueblo que entiende fuera de Israel de la Torah? Porque donde vas, hay sinagogas o hay gente creyendo en la Torah. Realmente no. Realmente no. Aquí podemos hacer un remanente pequeñito, hay otra congregación pequeñito, pequeñito y es algo pequeño. El entendimiento de la Torah es algo pequeño. Pero dice en un principio eres muy pequeño, Job, y al final serás muy grande. ¿Sí? Entonces, Israel. Sabemos que él representa como Elohim. Si agarramos la palabra Is, Yud, Shin, Resh, entendemos la palabra Yashar, que es recto. Es ser rectos delante de Elohim. Yasher significa enderezar a un hombre. Cuando te acercas a Hashem, Hashem te levanta, te restaura. Pero tenemos Yishor, también podemos decir Yishor con esto, y él caerá. Y a la hora de él caer, él abandonará. Es como cuando alguien abandona la escuela. Yishor, es de Beit Sefer, él abandona la escuela. Entonces quiere decir que o podemos acercarnos y ser justos delante de él, o podemos abandonar. Y siempre ha pasado lo mismo en la historia. Mientras más te vas acercando a la Torah, hay gente que se endereza, entiende el camino, entiende el concepto, y hay gente que dice, no, no es para mí. ¿Sí? Entonces hay que entender un poquito esto, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. La Yud también representa una plenitud de un pueblo pequeño en el mundo. Y vamos a leer Romanos 11, 25 al 27. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Cuando está hablando Pablo de misterio, ¿a qué se refiere? Mientras responden, ¿qué es un misterio? Algo no revelado. ¿Se acuerdan cómo se interpreta la Torah? Tiene 4 entendimientos, ¿no? El último entendimiento es el Sod, algo muy profundo, algo misterioso, algo que tienes que tener mucho conocimiento de la Torah para poder unirlo. No sale en la lectura normal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le está diciendo Pablo es, no ignoréis este Sod. ¿De dónde sacó el Sod, Pablo? De la Torah. Esto viene en la Torah. Esto está en la Torah. Entonces, aquí Pablo ya te está diciendo, ve a la Torah para que lo entiendas. ¿Sí?
para que no seáis arrogantes. Recordemos, humildad. Israel, Yud, humildad. Si no eres humilde, eres arrogante. En que a vosotros mismos, que se ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Yud tiene que ver con la plenitud. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Que cuando vino Mashiach ya quitó los pecados. No. Esto está hablando de tiempo futuro. Y Pablo está hablando, esto es un misterio, no es así, no es sencillito, no es como que lo leíste y ya, tienes que ver que hay algo que le iba a suceder, un endurecimiento en parte a Israel. Tenía que haber cierta arrogancia en Israel hasta que venga de Sión el libertador. ¿Sí? Aquí en esto coincidimos con el pueblo judío. Y recordemos que Pablo era judío. Fariseo de fariseos. Era bien judío. Bien puesta la camiseta. La tribu de Benjamín. Si lo ves, si viviera hoy en día, aquí decía Benjamín, fariseo de fariseos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quite sus pecados, si lo entendemos, ¿cuándo el pueblo pide perdón por sus pecados? Yom Kippur. ¿Todo está hablando del tiempo presente o tiempo futuro? Futuro, futuro. Pablo está hablando de un tiempo futuro. Hay un tiempo que van a ser quitados los pecados. Entonces, volviendo a Adán y Eva. Adán y Eva fueron transformados de luz a carne y pudieron ver su pecado. ¿Qué va a pasar un Yom Kippur al final de los días? Transfiguración de carne a luz, para que puedas volver a ser luz y quiten tus pecados. La carne nos tiende al pecado. Que quite nuestra vergüenza. Lo que sintió Adán y Eva fue vergüenza. Quita la vergüenza, quita el miedo, porque dice que Israel vivirá confiado. No tendrá miedo. Es una de las formas que entró por el pecado. Y lo vemos cuando Hashem le habla a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Es que tuve miedo. ¿Quién te dijo que doy miedo? Entonces quiere decir, cuando estamos en la carne es difícil hablar con Hashem. Lo ves la salida de Egipto, el pueblo, que Hashem le estaba dando los mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? Tuvo miedo. Hablar con Hashem desde la carne es muy difícil. Si Hashem te habla, vas a tener miedo. Entonces, toda la escritura nos habla para que nos preparemos para esto. Hay cosas que no vamos a entender, cosas que no nos van a ser reveladas. Nuestros pensamientos no son como los de Él. Pero algo pone Él para que nos demos una pista de lo que queremos que haga, de lo que quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, tenemos también 10 vírgenes. 10 vírgenes, yo creo que muchos, todavía todos conocemos en la parábola, no lo vamos a leer. Pero ¿qué habla de las vírgenes? 5 y 5. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Sí? Las prudentes que tenían lámparas, ambas tenían las lámparas, ¿verdad? Pero ambas tenían aceite, pero una tenía suficiente aceite y otra no. Las dos durmieron, las 5 prudentes y las insensatas, ambas estaban dormidas. Cuando llegó el esposo, las que tenían suficiente aceite, la única diferencia fue el aceite para entrar. Las otras suplicaban, danos del aceite. No, porque luego no completamos. Entonces, ¿qué representa el aceite? Recordemos, repetición, repetición, buscar dónde está el aceite. ¿Qué representa el aceite? Si fuéramos eh, creyentes en Mashiach del primer siglo y nos da esta parábola.
¿Qué sería el aceite para nosotros? Luz. ¿Dónde veríamos el aceite? Acordamos que está el templo. ¿Dónde veríamos el aceite? Tenemos la Torah y podemos tener la Torah. Las lámparas del templo para hacer luz. Eso es muy buena. ¿Dónde más se usaba el aceite? ¿Ofrendas? ¿Ofrendas? Tiene que ver. Tú llevabas los panes, se preparaban con aceite. La unción, ungido, Mashiach. Entonces también se usa el aceite para Mashiach. Entonces lo que tienen que tener estas vírgenes, tener conocimiento de ese aceite para reconocer Mashiach, reconocer el pan, reconocer que lo usas para la menorá. ¿En qué más se usa? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando tú levantas un templo, cuando se levantaba el Mishkan, todo se ungía con aceite. Todo, todo se tenía que ungir con aceite. Nada entraba en función si no lo ungías con aceite. Por eso Mashiach no entra en función si no lo unges con aceite. Por eso no puedes tener un rey si no es ungido primero. Reyes, sacerdotes y el templo, todo se unge primero antes de entrar en función. ¿Sí? Entonces, si a estas mujeres, si a estas vírgenes no les faltaba aceite, tenían suficiente aceite para entrar en su función. ¿Cuál era la función que vemos ahí? Ser la novia, ¿sí? Porque entraron a las bodas. Ahora, este es un patrón de nueva creación, porque iban para que nuestras lámparas no se apaguen, o sea, podían mantener su lámpara encendida. Cuando Hashem creó el mundo, ¿qué hizo? Primer día, separó la luz de las tinieblas. Entonces quiere decir que estas mujeres, que estas vírgenes tenían suficiente luz para ser separadas de las tinieblas. ¿Sí? No, no había luz. Ahora, ¿qué necesita una pareja después de la boda? Después de que se casa. ¿Qué necesita una pareja después de la boda? Antes de la luna de miel. Digo, bueno, después de la luna de miel. ¿Una fiesta? Ok, una fiesta, pero después de que terminó la fiesta, supongamos la luna de miel y después de la luna de miel, casa. ¿Y la casa la necesita después o desde antes? Normalmente una pareja se casa y ya se va a su casa. Está preparada porque la casa está desde antes. Ahora, ¿qué dijo Mashiach? Voy pues a preparar una morada y en la casa de mi padre, casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿O se iba a preparar la casa para que donde yo esté, ustedes también estén? Ok, ¿cuál es esa morada? ¿Cuál es esa casa? Beit, casa, Beit. Pero ¿dónde es la eternidad? ¿En qué parte? ¿Dónde él puso sus pies? ¿Dónde él ponga sus pies? Porque viene y pone los pies de nuevo en Sion. Eh, Pensar, es ir pensando, digo, va a quedar abierta, va a ir pensando dónde será donde Mashiach reine. Si va a ser rey, ¿dónde va a reinar? ¿En los cielos o en la tierra? ¿En Israel? Puede ser. ¿Se acuerdan de Jacob cuando él tuvo un sueño?
¿Se acostó dónde? Una piedra, ¿ok? En una piedra. ¿Y qué sueño era? Ángeles que subían y bajaban. ¿Y qué dijo él? Este no es más que casa de Hashem. Es la casa de Hashem, puerta del cielo. Entonces, si Mashiach es la puerta, ¿de qué puerta habla? Puerta de mi casa, la puerta de mi carro, la puerta del cielo, la puerta del templo, la puerta. ¿Qué puerta es? ¿De dónde vino? ¿Quieres decir algo? Ah, puerta del cielo. ¿Qué hizo Jacob con esa piedra? Aceite, aceite. Entonces tenemos que ver el aceite siempre se presenta en el templo, sí o sí, en el lugar más sagrado. ¿Sí? Y si Mashiach descendió del cielo, también tuvo que ser ungido. Por eso se lo conoce como Mashiach. Mashiach realmente, el nombre de Mashiach es ungido. Es ungido. ¿Sí? Ok, entonces, esto es como sería normalmente en la tierra de Israel. Ese sería el templo. Y esa sería la ciudad de David. ¿Sí? Actualmente aquí son puros tumbas. Este es el Monte de los Olivos, que está al este. Ese es el templo, el norte. Y la ciudad de David está al sur. Muchas de las personas que han ah, estudiado ciertas cosas dicen que el templo no estuvo aquí, sino que el templo estaba en la ciudad de David. Ahora pregunta, ¿tendría sentido? La arquitectura no lo valida, pero hay una corriente muy fuerte que dice que el templo no estaba aquí, que estaba en la ciudad de David. Estuvimos en la ciudad de David. No tiene el espacio para tener los 500 por 500. Si te fijas, estos son los 500 por 500. Este no es no hay espacio aquí para tener eso. Pero insisten que ayer era. Pero entonces, si aquí en el templo es donde desciende la Shekinah de Hashem, ¿dónde está Mashiach? ¿De qué lado de Hashem está Mashiach? No a la derecha. Entonces, Hashem desciende aquí y este es el frente del templo, entonces está viendo hacia allá, y entonces la derecha sería de este lado. Si él está a la derecha, tendría sentido. ¿Si vamos o no? Hashem está mirando hacia acá. Este es el lugar más santo, lugar santísimo. Está en esta parte. Lugar santo, lugar santísimo. Aquí están lo de las ofrendas. La Shekinah descendía aquí. Entonces él está viendo hacia el frente, hacia el este. Él estaría viendo hacia el este. O sea, prácticamente Hashem estaría viendo así. ¿Sí? Por eso cuando el sumo sacerdote salía de la presencia de Hashem, salía de espaldas. Porque nunca se le da la espalda a Hashem. En Yom Kippur, él salía paso hacia atrás. Porque nunca le da la espalda a Hashem. En el Kotel es lo mismo. Cuando se retiran las personas, se retiran caminando hacia atrás. 3 pasos y se voltean. Una forma de respeto. Entonces, si este donde está mirando Hashem es hacia allá, la derecha del cual sería. ¿Hacia acá? A la ciudad de David, a la ciudad del rey. Y si aquí es la ciudad de David, y de David van a nacer una descendencia que gobernará para siempre, ¿dónde debe estar Mashiach? ¿A la derecha también? Acá este es el lugar donde se hacían los sacrificios. Aquí en esta parte pequeñita, yo sé que a lo mejor no alcanza a ver, pero en tal puntito, ahí había una silla donde se sentaba el rey a observar los holocaustos y sacrificios.
Y esa silla fue dada por amor de David. El amor que tenía David al construir el templo fue dada esa silla. No podía intervenir en nada, pero podía sentarse en esa silla a observar todo lo que ocurría. Porque nada más los levitas podían hacerlo. Si él lo hacía, quebraba los mandamientos de la Torah. Recordemos que tiene que ser todo perfecto. ¿Sí? ¿Sí va quedando? ¿Estamos ubicados o no? ¿O perdidos? ¿Un poquito perdidos? El templo. Aquí está Shem. El arca, haz de cuenta que la estás viendo de lado. Y dice Hashem que de ahí te voy a hablar. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta que aquí están los querubines y aquí hacia acá está viendo Hashem, hacia el frente. Entonces, ¿cuál sería la derecha de Hashem? Hacia el sur. El Hijo está a la derecha. Mashiach está a la derecha. El rey David está a la derecha. De aquí, la descendencia de David es donde viene Mashiach, ¿no? La promesa es que de aquí, de la descendencia de David, viene Mashiach. Entonces, siempre está a la derecha. Si lo ves en el templo, él tiene un espacio también a la derecha. Donde está el holocausto, hacia el sur, él tiene una silla donde se puede sentar a la derecha también. Cuando hay un juicio, él está ahí sentado también a la derecha. Apocalipsis 4 nos habla de 24 ancianos y nos habla de un viejo, un anciano de días sentado en el trono y nos habla de Mashiach también, que está a la derecha. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Sacerdotes que puso David, organizó para 24 Juanim, la orden sacerdotal era de 24. Entonces tú puedes entender dónde están ubicados ellos. Podía estar Mashiach, podía estar Hashem y podía estar los 24 ancianos, juicio. ¿Sí? Apocalipsis 4 lo leen y van a entender bastante ahí dónde estaban ubicados. 4. De hecho, cuando lo vayas leyendo, ve con esta mentalidad. Están en el lugar más sagrado y Juan va saliendo afuera. Juan va caminando hacia afuera. ¿Sí? Léanlo con esa mentalidad y van a entender es lo que está viendo Juan. Ok. Entonces, ¿tendrá esto que ver con el templo? Mucha gente cree que esto es igual que lo estaba Hashem, está aquí. Los junta como uno solo. Pero cada uno es independiente. Yeshua sale de Hashem, pero él tiene su rol y su función por hacer. ¿Sí? Algo que siempre vemos, madera de cedro, hisopo y escarlata. Eso mismo sucedió con Mashiach. Estos tres, cada vez que lo veamos, tienen que ver con purificación. Purificación para un muerto, que tocó muerto, perdón. Purificación para un leproso, tiene que ver. Entonces, lo vemos también que sucedió con Mashiach. ¿Qué viene a hacer? Purificar, purificar, restaurar. Tiene todo que ver. Entonces, dice que al tercer día, si no te purificares, si tocaste muerto y no te purificares, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocara un cadáver. Entonces, esto, llevándolo en el templo. Ahorita no hay templo, no Hashem, pero ¿qué tal en el espacio más grande? ¿Qué tal si lo vemos en toda la historia de la humanidad, el tercer día? ¿Cuándo vino la primera vaca? Ahorita lo vimos. Moshe. Moshe hizo la primera vaca, ¿verdad? Entonces, una vez que el hombre muere,
O sea, una vez que el hombre se apartaba de Hashem, entró en muerte. Ese día morirás, se le dijo a Adán. ¿Sí? Entonces, si pasaban 3 días y no se purificare, no puede ser limpio al séptimo día. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si la historia de la humanidad tenemos 6000 años, que para Hashem son 6 días? Y si él no se purificara en 3 días, él no puede entrar al séptimo. O sea, no podrías entrar al séptimo milenio, al Shabbat milenial. ¿Cuándo fue la primera vaca? Con Moshe. Estamos hablando de este tiempo. Al tercer día, aquí sucedió lo de Noé, segundo milenio. Aquí viene lo de Abraham, Egipto y la primera vaca. Entonces, aquí tuvo que hacerla actuar esa vaca para poder purificar al hombre. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Ve? Si no se limpia aquí, no puede entrar aquí. ¿De acuerdo a la Torah? No puedes entrar. ¿Ok? Y durante este tiempo hubo vacas. Sí. Pues cada vez que destruían el templo tenían que degollar otra vaca y poderla para purificar. ¿Qué pasa si el templo se destruyó? Y tenemos 2000 años. Y si llegamos al tercero y no hay vaca. O sea, si el tercer día no purificamos, no tienes derecho a entrar aquí. Cada uno piense como quiera. De acuerdo a la Torah, si al tercer día no te purificas, tú no puedes entrar. Al séptimo. Pero no te dice, aquí es el primer día, este es el segundo día. Si al tercer día de que tocar es muerto. Pero es que yo no nací aquí. Yo nací otro año. Sí, pero la ceniza, recordemos, no es para salvación. No es para que salves. Es purificación para que tú puedas entrar al templo. Para que tú puedas entrar en función. Para que tú, que estabas muerto, te puedas limpiar. Con la ceniza de la vaca del becerro. Eso fue para un juicio. Es diferente a la ceniza de la vaca roja. Es diferente. No, no confundamos. Eso para un juicio, para ver quién era el que había, en el número 5, quién había sido infiel a Shem. Eso es diferente. Esa ceniza es diferente. No la vamos a confundir. ¿Sí? Esta es un jucat. No sabes para qué, pero es para limpiar. No te explica muy bien a Shem, pero es pureza, limpieza. ¿Sí? Todos estábamos muertos. Digo, al final del día todos tocamos la muerte. O todos estamos destinados a morir. ¿Tiene que ver? ¿Algo sí? Se habla de eso. Ahora, si dice Mashiach, voy pues a preparar un lugar. Y el hombre es el que está viendo, o está viendo esa restauración, está viendo ese que ya hay piedras, ya hay un altar, ya hay algo establecido. ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Trabajando en preparar un lugar? ¿En preparar la casa? Sí. ¿Y Mashiach dónde está preparando? ¿Es función de Mashiach o es función del hombre prepararse? Cuando Mashiach se fue, dijo, alguien iba a quedar. El espíritu de Hashem. ¿Para qué? Para enseñarnos los días finales, para prepararnos, o no debemos de hacer nada, nada más simplemente el día que llegue ya estamos listos. No,
Cada uno tiene que irse preparando, ver cómo funciona, cómo es, cómo era en aquellos días, cómo funcionaba la limpieza, algo que ya ha pasado. La restauración, ¿por qué se dice restauración? Porque se no dice nueva creación. Tenemos que hacerlo con acción. Ok. Algo que el pueblo siempre hacía era quejarse del agua. Y parte de la restauración, en esta que estamos viendo el Jucat, no la entiendas, pero tienes que hacerlo. Pero nos enseña dos muertes, la de Miriam y la de Aarón. Pero nos enseña él, no te quejes. ¿Qué pasa cuando te quejas? Aquí Hashem también te muestra qué pasa cuando el pueblo murmura. ¿Ok? Muy bien, entonces, y aquí hace un brinco. Bad Midbar 21 dice que estaba en el desierto de Sin en el mes primero y acampó en el pueblo de Cádiz y ahí murió Miriam y ahí fue sepultada. ¿Sí? Más adelante que vemos las jornadas del pueblo de Israel, dice pueblo en Cádiz. Y buscamos Cádiz aquí. ¿Dónde está Cádiz? Segunda columna, aquí. Entonces había pasado tiempo. ¿Cómo sabemos que pasó tiempo? Cuando estaban aquí Cádiz ya había pasado tiempo. ¿Qué tanto tiempo había pasado? Fueron exactamente 21 años. Que salieron de Sinaí, después del Sinaí. En el siguiente jornada muere Aarón. ¿Qué edad tenía Aarón? 120. Aarón, 123. Muere en esta jornada, en el monte Or. ¿Qué edad tenía Moshe aquí? 120. ¿Y Moshe entró a la tierra? Entonces, de aquí a aquí prácticamente todo ocurrió en menos de un año. Menos de un año ocurrió todo. Estas últimas jornadas. Así que por eso se va bien rapidito. Dice, ¿qué nos has hecho subir de la tierra de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aun de agua para beber. ¿Por qué se quejaban del agua? Yo sé que es lo primero que en cualquier país que quieran someter, el agua. Es esencial el agua. ¿Por qué el agua? Mashiach mencionó el agua dos veces. Uno, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Que estaba sacando el agua del pozo. ¿Y qué le dijo Mashiach? Si conocieras quién soy, tomarías de mi agua y nunca más tendrías sed. Ok, estamos entendiendo entonces por qué dijo Mashiach eso. Vida, ok. Y entonces Mashiach estuviera en el desierto o no? ¿Estuvo en el desierto o no? ¿Qué sería Yeshua? ¿El agua? ¿La roca? ¿La roca de salvación? ¿Por qué menciona roca de salvación? ¿Cuándo desciende? Dice que el último día de la gran fiesta, Juan 7, 37 al 39. Dice que el último día de la gran fiesta mencionó algo Mashiach. ¿Se acuerdan de eso? Está hablando del agua de salvación. Y está hablando del último día de la gran fiesta. El último día de la gran fiesta es Sukkot, el octavo. El octavo día. ¿Sí? ¿Lo tienen?
Ujú. Juan 7:37. Sí, seguro. Agua que estuviera fluyendo con la ceniza. Agua que fluye. Sí, que no se estancara. Sí, sí. La ceniza se cae. Ujú. Sí, sí. Sí, pero las cenizas se asentaban abajo, entonces fluía el agua dentro de las cenizas también. Si se secan, las puedes volver a poner en agua. Por ejemplo, si encontraran cenizas o en la caja de las cenizas, hoy en día las pusieran en agua y fluye el agua otra vez, es limpio, es limpio. Juan 7:37 al 39. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? No se escucha, el que quiera hablar. Juan 7:37 y 30 al 39. Fiesta. Ujú. ¿Por qué mencionó eso? ¿Qué había en la fiesta? En la fiesta de Sukkot. Agua. A lo mejor no lo celebramos como lo celebra el pueblo, pero durante la fiesta de Sukkot se pelean con botes de agua, ¿sí? Entonces tiene que ver con el agua. Y Sukkot tiene que ver con la salvación, cuando el pueblo ya está resguardado. Se me olvidó la pregunta. Si me acuerdo, ahorita les digo. Ah, Sukkot, Yeshua. No, ya lo olvidé. Ok. Entonces, estamos hablando de la roca. Y en esta otra porción menciona a, a Moshe. Hashem le dice, háblale a la roca. Y Moshe la golpea. Y eso dice que por cuanto no me santificaste, ¿quién más se dio cuenta que nomás tenía que hablarle? ¿Aarón? Sí. ¿Ok? La voy a volver a golpear. Una es golpear y en esta, por eso algo que menciona el pueblo de Israel o el pueblo, cuando tú haces las oraciones, ¿sí? Tú puedes orar y estar pensando en otra cosa o orar y estar concentrado en lo que estás haciendo, ¿sí? Porque si estás orando y pensando que y, como cerré la llave, que deja abierto los frijoles, no puede estar así. Concentración. Entonces aquí Hashem fue claro y le dijo, háblale a la roca.
háblale. Entonces, esta vez le costó el no entrar a la tierra por eso. Ahora, vemos un hombre justo, un hombre manso, y no entró a la tierra. ¿Qué nos espera a nosotros? Tenemos que entender, pero aquí lo que debemos ver es, el punto es, obedece las palabras de Hashem. ¿Por qué Adán y Eva salieron del Edén? Simple instrucción, una simple instrucción. Entonces, si ya entendiste la palabra de Hashem, ya entiendes lo que tienes que hacer, pues obedece, nada más. Aquí vemos a Moshe golpeando la roca. Ya me acordé de lo de la roca. De Mashiach, si Mashiach representa la roca de salvación, representa el agua que fluye. Según los sabios dicen que esa roca se movía junto con el pueblo. Esta roca es la misma que golpearon al principio. Entonces, esa roca se movía junto con el pueblo. Y si eso tiene sentido, si eso es Mashiach, ¿qué hizo la primera vez que vino Mashiach? Lo golpearon. ¿No quieres volver a golpear? ¿No quieres volver a golpear? ¿No quieres hablar? Es obediencia. Ahora, ¿qué palabras puedes hablar? El pueblo está preparado para hablar, está preparado para orar. Sálvanos. Y el salmo habla para que mi boca relate tu alabanza, tu alabanza. Entonces, ¿qué debemos de hablar? Oraciones. Cualquier oración es buena, no hay un orden. Los mismos discípulos de Mashiach no le pidieron una oración. ¿Por qué? ¿Porque las demás no son buenas o porque nada más esa vale? ¿Sabe que cada escuela tenía su identificación en una oración que hacían? Entonces, esa oración que le pidieron, enséñanos para orar a quién seguimos, quién es nuestro rabino, quién es nuestro maestro, a quién estamos obedeciendo. Y les dio una oración. Y no es que tengas que estar siempre orando esa oración, pero esa oración te distingue a quién sigues. Hay otros que siguen otras escuelas y tienen sus oraciones y esa oración se distingue a qué rabino siguen. Tienen una identidad. Entonces, cada escuela tiene su identidad. Y no sé si aquí también en Estados Unidos, pero en México, según la escuela que tenías, tú tenías un lema. Tú tienes un eslogan, un lema, que esa era la identidad de esa escuela o esa era la guía de esa escuela. No sé si aquí sea igual. Católica. Tiene su lema, ¿no? Creo que canción. Sí, ok. Y eso es una identidad. En aquel entonces también era lo mismo. ¿De qué escuela eres? Tienes como una oración. Y eso te identifica a quién es el que sigues. ¿Sí? No es algo nuevo, no es algo que salió de la manga. Entonces, veamos el último día de la gran fiesta. ¿Qué día es ese último día de la gran fiesta? De acuerdo al calendario de Tishri. 1, 2, 3, 4, 5. No, vamos ya en Sukkot. Iniciamos Rosh Hashanah, trompetas, el día primero. El día 10, Yom Kippur. El día 15, Sukkot. ¿Ok? Y de ahí, para terminar la fiesta de Sukkot, Shemini Atzeret, el octavo día. ¿Qué día del mes vendría siendo?
Si iniciamos el 15, Sukkot. Sukkot lo iniciamos el 15 y luego pasan 7 días de fiesta. O sea, el 15 es el primero. 16, 17, 18, 19, 20, 21. El 22 es, ¿sí? Sí estamos, ¿no? No, de Sukkot al octavo, como contamos a partir del 15 es el día primero, el 22 es el día octavo, ¿sí? 22. ¿Qué representa el 22? Las letras hebreas. 22, ¿sí? 22 letras hebreas, hasta que mi palabra sea cumplida. Los mismos años que vivió Joseph fuera en Egipto hasta que volvió a ver a sus hermanos, 22 años para volver a ver a sus hermanos. Ahora, ¿saben cuál puerta es esta? Golden. Ajá, la puerta del este, que está cerrada, está sellada, ¿sí? Esta es la vista por dentro. Esta foto yo la tomé ahí. Es la vista por dentro de esta puerta. Si tú cuentas los escalones, son 22 escalones. Ujú. Este es por fuera y este es por dentro. Tú entras aquí, bueno, no puedes entrar, obviamente, está cerrado. Sí, es lo que ves del frente del este. Por acá, esto está en la parte de atrás. Esto es lo mismo. Dos testigos, dos testimonios, dos puertas. Y entrabas. Y para subir aquí son 22 escalones. 22 escalones. En la fiesta de Sukkot terminas en el día 22. 22 son las letras. Por aquí el pueblo subía también. No era la principal por el, la muerte que hay detrás. Recordemos que de este lado hay puras tumbas. En aquel día fue cerrada esta puerta. Se hizo en varias situaciones. Una era para ahorrar dinero, para no tener tantos guardias, pero también se decía que por aquí iba a entrar el Mesías y entonces para que evitar que entrara, pues lo cerramos. Recordemos que en aquel entonces pues, no existían helicópteros ni nada de eso, entonces fue una ciudad amurallada. Las murallas representaban la seguridad. Si tú cierras esto, el Mesías no puede entrar por ahí. Muy interesante. Dos puertas, dos testigos que están en el frente. ¿Sí? Y algo que le impide al pueblo llegar a la ciudad, Edom. Edom. En el camino de vuelta a casa, Edom es un obstáculo. Esaú es un obstáculo. ¿Qué representa Esaú? Físicamente, ¿qué representa Esaú? Si un descendiente de Esaú fundó Roma, la raíz de Roma es la que representa un obstáculo a vencer. Y Roma se va a encargar de ponerte trabas para que puedas volver a casa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora, Edom está en esta parte, al sur también, ¿sí? Hacia el sur. Edom está al sur de Israel, ¿sí? Mismo lugar donde está Korah, mismo lugar donde está Rubén. Edom representa esta parte. Cuando el pueblo tiene que volver, vuelve por el desierto del Negev. Entonces, si te pones a ver en el espacio micro, ellos han agarrado lo del Mesías, pero lo han enseñado de una forma diferente. Edom adaptó al Mesías, lo puedes ver de Constantino, adoptó Mashiach y lo adoptó a sus celebraciones. Lo pusieron Navidad y ahí entendimos que estaba el Mashiach en Navidad. Y entendimos sus fiestas
con el Mesías de nosotros. Y empezaron a modificar. Y ese es un obstáculo. Y eso es lo que nos ha costado. Por eso al principio decía, si bien en la Torah, el Nuevo Testamento, mucho del Nuevo Testamento no es de que a veces cierto se puede ver cierto antisemitismo, cómo se escriben las palabras, pero dices, ¿cómo un judío escribe de una forma antisemita? ¿Cómo un Pablo habla antisemita? Quiere decir que en la traducción hay algo que me están cerrando. No. De hecho, de ahí viene. Edom es un obstáculo y de ahí viene el confundir o el mezclar. Lo primero que te dijo Hashem en el Bereshit, no mezcles. ¿Cuál es el árbol que ocasionó que el pueblo cayera? Viene el mal. De la ciencia viene el mal, un árbol mezclado. Si comes eso, caes. Había árbol de la vida y árbol para comer. Y ese árbol del bien y el mal. Una mezcla te va a apartar de Hashem. Entonces uno tiene que ir viendo qué aprendimos, no este día, sino que hemos aprendido en toda nuestra vida, pero qué realmente dice la Torah. ¿Lo puedo juntar con lo que aprendí o realmente quiero aprender de acuerdo a la instrucción de Hashem? Hay muchas cosas que hemos aprendido y nos las queremos tomar porque se ven muy buenas. Pero una vez que la traes a la Torah dices, ok, ya no me cuadra. Y si no me cuadra, tengo que reevaluarla y volverla a extender, a ver qué aprendí, está correcto, no está correcto. Entonces, a lo que llegó, lo último que viene en esta porción es de las serpientes, ¿sí? Y las serpientes habla de que el pueblo hablaba. Por murmurar venía la picadura de la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿quién traía el mal al pueblo? La misma gente por murmurar. La misma gente por murmurar traía el mal. Pero ¿por qué una serpiente de bronce se curaba? Poner la mirada hacia arriba. Así es. Y veían lo mismo que les hizo daño, vino por sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que te hace bien? Y ahora, ¿por qué es de bronce? No de oro, no de plata, de bronce. ¿Qué representa el bronce en el templo? El oro, Hashem. Plata, también donde están los levitas. Y bronce es para todo, de afuera, para que el pueblo pueda orar. Entonces, se hacía de bronce en representación de que el pueblo pudiera observarlo. Si lo hacían de oro, no tendría sentido ponerlo afuera, porque ese oro no representaba nada afuera. Será una usurpación. Entonces, era de bronce y tiene sentido que voltearas y dejaras de ver tu entorno. Y por eso muchas veces cuando tenemos dificultades y nos enfocamos en la dificultad, terminamos muertos en nuestro propio veneno. Porque nada más estamos dándole vueltas al problema. ¿Y quién es nuestro creador? Si nos enfocamos ahí, nunca vamos a levantar nuestra mirada. Si llega un problema, voltea hacia arriba. Y lo que provoca ese problema, nuestra boca. Cada una de las palabras tiene que ser medida. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
y el que la ama comerá de sus frutos. Si todo el tiempo estamos hablando mal, eso es lo que estás comiendo, los frutos de todo lo que sucede mal. Pero si bendecimos por cualquier cosa que estamos pasando, de eso vamos a ser alimentados. Yo siempre pongo el ejemplo de mi bisabuela, este, que ella siempre tenía diabetes, tenía muchas dificultades, pero todo el tiempo escuchaba su oración y decía, Dios, si me mandaste esto, es para mí, es por mi bien y te doy gracias. Te doy gracias por esto que estoy pasando. Aunque era algo, tú lo puedes ver, no tan bueno, pero ella lo veía bueno y daba gracias a Shem por eso. Si eres agradecido, va a cambiar todo. ¿Pero por qué? Era lo que hacía. Volteaba a ver al cielo. Esto que tengo, tú lo permitiste. Tal vez yo lo provoqué, que tenía diabetes. Tal vez ella lo provocó, pero era recibido. Si es para que cambie algo, si es para que modifique mi alimentación, si es para que haga algo diferente, Baruch Hashem, para ti. Sí, entonces recordar siempre eso, que sale de nuestra boca, vida o muerte. Así es. Mishlei es Proverbios 18:21. Ok, hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a, vamos a terminar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat.